Dicen que el silencio guarda secretos que solo los elegidos pueden escuchar, que hay momentos en que el mundo entero parece continuar su curso normal, pero algo invisible, algo profundo, está sucediendo en otra dimensión. ¿Lo has sentido últimamente? Esa sensación extraña en el pecho, como si alguien estuviera tratando de hablarte, aunque estés completamente solo. Era de madrugada. Las calles dormían, las luces de las casas se apagaban una por una, y el cielo oscuro parecía cargar con un peso que no era solo de nubes. En un rincón del mundo, una mujer se despertó sin saber por qué. No había sueños, no había ruidos, ni siquiera insomnio. Solo esa voz suave que no venía de fuera, sino desde lo más hondo de su alma. Una voz que no gritaba, pero que tampoco podía ignorar, y no fue la única. Miles, en distintos lugares, en diferentes idiomas, comenzaron a experimentar lo mismo. Una inquietud que no se explicaba con lógica, una certeza sin pruebas. Algo les decía que el tiempo ya no era como antes, que algo se estaba preparando, pero no en los gobiernos, ni en los noticieros, ni siquiera en los desastres que se repetían como ecos sin fin. No, era en el espíritu, en lo más profundo del corazón, una advertencia silenciosa que no usaba palabras humanas. Tú también lo sentiste. Muchos pensaron que era ansiedad, otros lo confundieron con depresión, fatiga, estrés, pero nada de eso calmaba lo que llevaban dentro. Porque esta voz no se apaga con medicamentos, no se silencia con distracciones. Ella persiste, se instala, te sigue mientras caminas, te observa mientras finges estar bien, te llama en tus momentos más vulnerables, y cuando por fin logras apagar el ruido del mundo, ahí está ella, otra vez, firme, serena, insistente. Algunos la rechazaron, otros intentaron ignorarla, pero hubo quienes se atrevieron a escuchar, y fue entonces cuando los sueños comenzaron a cambiar. Personas que nunca habían tenido visiones comenzaron a ver paisajes que no reconocían, imágenes de fuego, multitudes corriendo, rostros que lloraban sin ser vistos. Y al fondo, entre sombras, una figura con armadura y alas abiertas, brillando con una luz que no venía del sol. San Miguel, sí, el protector, el guerrero, el enviado, el mismo que ha aparecido en visiones de niños inocentes, de místicos escondidos, de almas elegidas a lo largo de siglos. Pero esta vez era diferente. Esta vez venía con urgencia. La voz que antes parecía un susurro, ahora empezaba a convertirse en un clamor, un llamado urgente que perforaba el alma, y lo más inquietante, no todos podían oírla, solo aquellos que, aún sin saberlo, habían sido marcados desde antes del nacimiento. Aquellos cuyas lágrimas habían sido registradas en el cielo, incluso cuando nadie las había visto en la tierra. No se trata de religión, no se trata de dogmas, se trata de destino. Hay quienes han sido seleccionados no por mérito, sino por disposición, no por perfección, sino por fe, no por fuerza, sino por su capacidad de permanecer de pie cuando todos caen. Y a ellos está dirigida esta voz. Una mujer cuenta que mientras rezaba sola, sintió que el tiempo se detuvo, que el viento cesó, que todo lo que conocía se apagó por un instante, y en ese segundo eterno escuchó claramente: prepárate, el velo está cayendo. Lloró sin entender, se quebró sin saber por qué, pero algo dentro de ella cambió para siempre. Otro testimonio habla de un niño que, sin haber sido enseñado sobre los misterios celestiales, dibujó en su cuaderno una espada de luz descendiendo sobre la tierra. Cuando su madre le preguntó qué era, él respondió sin titubear: es Miguel, viene a separar a los que ven de los que no quieren ver. ¿Qué está pasando en el mundo espiritual que los ojos humanos no están percibiendo? Los días parecen iguales, el sol sigue saliendo, las redes sociales continúan su desfile de banalidades, pero algo está temblando en lo invisible. Los ángeles se están moviendo, las trompetas, aunque aún no suenan para todos,
ya comenzaron a vibrar en los oídos de los elegidos. La Virgen no está en silencio, San Miguel no está inactivo. Y el cielo está hablándole a la tierra como no lo hacía desde hace siglos. No hay terremoto más fuerte que el que sacude el alma, y ese terremoto ya ha comenzado. ¿Lo sientes? No es casualidad que estés escuchando estas palabras. No es coincidencia que tu corazón se acelere, que tus ojos se llenen, que algo dentro de ti diga, esto es para mí, porque lo es. Porque quizás, solo quizás, tú también eres parte de los últimos que deben despertar. No los más fuertes, no los más sabios, sino los más dispuestos. Aquellos que aún tienen el corazón blando, la fe encendida y la valentía de creer, incluso cuando todo el mundo les dice que están locos. No se trata de ver ángeles en el cielo, se trata de reconocer la guerra en el silencio, de escuchar los pasos que se acercan, aunque nadie más los escuche, de entender que cuando el mundo se calla, el cielo empieza a hablar, y cuando el cielo habla, los verdaderos elegidos tiemblan, porque saben que no hay vuelta atrás, y aunque aún no sepan exactamente qué está por venir, ya no pueden vivir como antes. Cuando los corazones comienzan a temblar en silencio, cuando los sueños dejan de ser solo imágenes y se transforman en advertencias, entonces es porque el cielo ya no está susurrando, está clamando, y no a cualquiera, no a los líderes, no a las masas, no a los que tienen poder en esta tierra. Está clamando a los que aún son capaces de arrodillarse en la oscuridad, a los que saben llorar sin que nadie los vea, a los que callan pero dentro de ellos arde una llama que no se apaga. A ti, el mensaje no vino como un relámpago, no fue con truenos ni fuego, fue más temible aún, vino en lo íntimo, vino con el peso de una mirada invisible, una presencia que te observa incluso cuando estás solo. ¿Nunca te has sentido así? Como si algo más estuviera en el ambiente, como si no pudieras seguir fingiendo normalidad, como si todo lo que has hecho hasta ahora no tuviera ya sentido real. Eso es porque el mensaje ya llegó, no se entregó en papel, no fue grabado en piedra, fue sembrado en las almas sensibles, en las que el mundo rechaza, en las que lloran en silencio. La Virgen no necesitó abrir el cielo para manifestarse, solo necesitó encontrar corazones disponibles. Por eso, comenzó a enviar el aviso por aquel que desde el principio ha sido su escudo, San Miguel Arcángel. Y San Miguel no viene a acariciar, no viene con flores, viene con espada, con fuego, con autoridad divina, pero no para destruir, sino para separar, para despertar, para estremecer lo que ha estado dormido por demasiado tiempo. El mensaje que él porta es tan urgente que ni siquiera los ángeles descansan, porque el velo que separa este mundo del otro ya está tan delgado que hay quienes comienzan a ver destellos, escuchar campanas sin origen, percibir olores de incienso sin haber encendido nada, y en medio de todo eso, una advertencia resuena. El tiempo se ha reducido. Los elegidos deben abrir los ojos. Ya, ¿te has preguntado por qué tantos corazones están despertando al mismo tiempo? ¿Por qué personas que jamás hablaron de lo espiritual hoy sienten una sed que no saben explicar? ¿Por qué algunos están dejando sus trabajos, sus vicios, sus antiguas vidas sin ninguna razón lógica? Es porque algo invisible está gritando con fuerza, y cuando el cielo grita, los sensibles tiemblan, y cuando tiemblan, entienden. Uno de los fragmentos del mensaje es claro y directo: no temas a lo que el mundo puede hacerte, teme a lo que puede robarte tu eternidad. Y esa frase ha resonado como un eco en la mente de miles de almas, porque hemos vivido temiendo enfermedades, pobreza, abandono, pero el mensaje que viene del cielo dice que esas son sombras pasajeras. Lo verdadero, lo que realmente importa, es tu alma. ¿Y qué estás haciendo con ella? Este mensaje no vino para darte calma, vino para despertar tu urgencia, vino para recordarte que mientras tú dudas, el enemigo avanza.
que mientras tú retrasas tu conversión, otros están cayendo, y que hay un puesto que el cielo reservó para ti, pero que no puede esperar mucho más. San Miguel lo dijo a través de aquellos que han sido tocados. Muchos creen que tienen tiempo, pero el reloj celestial ya no marca años, marca decisiones, y tú ya tomaste la tuya, pero no te equivoques. Este no es un mensaje de miedo, es un llamado de amor, un amor tan puro, tan ardiente, que no puede soportar verte dormido mientras el mundo se desmorona. Un amor que no espera aplausos, ni reconocimiento, ni comprensión. Solo quiere tu alma despierta, tu espíritu alerta, tus rodillas dobladas y tu corazón abierto como una lámpara encendida en la noche. ¿Recuerdas la sensación de que algo está por suceder? Eso no es ansiedad, es el cielo apurándote, es la Virgen tocando la puerta de tu alma. Es San Miguel afilando su espada, listo para actuar cuando llegue el momento. Y tú estás en medio de todo eso. El mensaje continúa. Muchos han oído, pero solo unos pocos han entendido, y aún menos han obedecido. ¿A cuál grupo perteneces? Este es un mensaje para los últimos, para los escondidos, para los que siempre sintieron que había algo más, pero nunca supieron qué era. Pues ahora lo saben. El cielo está reuniendo a sus guerreros, y lo hace en silencio, uno por uno, como un ejército secreto que no necesita banderas, solo obediencia, fe y la voluntad de no mirar atrás. Y si estás escuchando estas palabras, si algo dentro de ti se está rompiendo o encendiendo, si no puedes dejar de mirar fijamente a un punto que no ves, entonces ese es porque este mensaje también es para ti. No porque seas mejor, sino porque aún tienes tiempo, porque tu nombre no ha sido borrado, porque tus lágrimas aún cuentan, porque tu alma aún puede despertar, y cuando despiertas, ya nada vuelve a ser como antes. No son los más fuertes, no son los más sabios, no son los que aparecen en altares, ni los que hablan más fuerte, ni los que siempre parecieron santos desde fuera. Los últimos elegidos no tienen corona, pero llevan cicatrices. No brillan ante las multitudes, pero arden en silencio cuando están solos. No fueron reconocidos por el mundo, pero sus nombres tiemblan en el cielo cada vez que oran con el alma desgarrada. ¿Quiénes son? Tal vez tú los hayas visto sin saberlo. Caminan por las calles como cualquiera. Toman el autobús, sirven el café, cuidan de otros en silencio. Nadie los aplaude, nadie los entrevista. Pero cuando cierran los ojos en la madrugada, sus espíritus viajan más lejos que 1000 sermones. Porque ellos han sido llamados desde antes de nacer, aunque lo han olvidado, hasta ahora. Algunos de ellos son los que sufrieron desde pequeños, aquellos que fueron rechazados sin explicación, los que vivieron traiciones tan profundas que pensaron que jamás se recuperarían, los que caminaron por el fuego y aún así no perdieron la fe. Otros son los que ya no sabían qué creer, aquellos que se alejaron de todo, incluso de Dios, pero algo dentro de ellos nunca dejó de arder. Aunque no iban a misa, aunque no oraban con palabras aprendidas, aunque no sabían explicar su dolor, algo en su interior seguía diciendo: hay algo más, algo espera por mí. Y no estaban equivocados. Los últimos elegidos no fueron reclutados por mérito, fueron rescatados por amor. Y ese amor ahora está exigiendo respuesta, porque el cielo no selecciona como lo hace la tierra. La tierra elige por apariencia, el cielo por disposición. La tierra premia el poder, el cielo la humildad. La tierra se impresiona con títulos, el cielo tiembla cuando un corazón roto dice: aquí estoy, aunque no me sienta digno. Y ese es el secreto de los elegidos. No se sienten dignos, pero aún así responden, aún así se arrodillan, aún así abren sus manos y dicen: haz en mí lo que tú quieras. Ellos no están esperando señales en el cielo, ellos son la señal, porque donde caminan, el ambiente cambia, donde lloran,
el cielo escucha. Donde oran, el infierno tiembla. Y aunque no lo sepan, aunque se sientan débiles, cansados, solos, frustrados, cada paso que dan es parte de una batalla invisible que ya ha comenzado. Uno de ellos escribió una carta sin firmar. La dejó en una iglesia vacía y solo decía: Dios, si todavía me quieres, usa lo que queda de mí. ¿Puedes imaginar el valor que se necesita para ofrecer lo poco que queda cuando el mundo ya te ha destruido? Eso es lo que hace a un elegido. No el que tiene más fuerza, sino el que, aunque ya no tiene nada, todavía se ofrece. Otro, en el silencio de una habitación oscura, puso sus manos sobre su corazón y dijo: no sé quién soy, pero si tú me creaste, entonces enséñame para qué. Ese fue su sí, sin aplausos, sin testigos, pero el cielo entero lo registró como una de las decisiones más importantes de su generación. ¿Ves? Los últimos elegidos no se levantan con ruido, se levantan con convicción. No son celebridades espirituales, son guerreros ocultos, y muchos de ellos no tienen idea de que ya fueron activados. Quizás tú eres uno de ellos, no porque sepas mucho, no porque hagas milagros, sino porque, aún con tu confusión, sigues buscando, aún con tu historia rota, sigues creyendo. Y aun cuando te sientes sucio, indigno, abandonado, algo en ti sigue diciendo que no todo está perdido, y no lo está, porque Dios no busca perfección, busca entrega. La Virgen no busca santidad artificial, busca corazones rendidos. No busca soldados con armaduras brillantes, busca almas dispuestas a resistir el fuego sin huir. Y si tus lágrimas han regado la tierra sin que nadie lo notara, si has estado en guerra contigo mismo, si has sentido que algo grande se está por romper en el mundo, entonces prepárate, porque tú también podrías ser uno de los últimos. Y si lo eres, no tendrás descanso, porque una vez que el cielo te llama, no podrás volver atrás. Tu alma dejará de conformarse con lo superficial. Tu corazón ya no aguantará los falsos consuelos. Tu espíritu empezará a arder por lo eterno. Y tus rodillas, sí, esas rodillas que han temblado tantas veces, serán el lugar donde las batallas invisibles se ganan. Porque los últimos elegidos no buscan venganza, buscan redención, no levantan banderas humanas, levantan oraciones que rompen cadenas, no gritan para ser escuchados. Sus silencios hablan directamente al corazón de Dios. Y si llegaste hasta aquí, si sigues escuchando esta palabra, si tu alma está inquieta y tus ojos empiezan a arder, es porque ya no puedes negar lo que siempre estuvo dentro de ti. Tú sabías, siempre lo supiste. Solo necesitabas que alguien te lo dijera con la fuerza con la que ahora lo sientes. Las señales no siempre vienen con estruendos. A veces se camuflan entre lo cotidiano. Se disfrazan de rutina. Se esconden en los pequeños gestos, en los silencios que nadie nota, en las miradas al cielo que duran más de lo normal. El problema no es que Dios no hable, es que el mundo ya no sabe escuchar. Vivimos en una época donde todo grita, donde el ruido es constante, donde cada segundo está lleno de estímulos que ciegan, que aturden, que roban lo más valioso que tenemos, la percepción espiritual. Y sin embargo, las señales están ahí, están en las tormentas repentinas, en las estaciones que ya no respetan su orden, en la tierra que tiembla donde nunca tembló, en el cielo que sangra al amanecer con colores imposibles, en los animales que se comportan de forma extraña, en los niños que sueñan con fuego y ángeles, en las personas que, de pronto, sienten una urgencia sin explicación por cambiar, por limpiar su alma, por volver a orar después de años de silencio. Y el mundo que hace, se burla, lo llama coincidencia, lo ignora, lo etiqueta como ansiedad colectiva o fenómeno natural. Pero tú lo sabes. Tú has sentido que algo no está bien, que hay un desequilibrio en lo invisible, que los días parecen vacíos aunque todo siga igual, que las palabras de siempre ya no bastan para explicar lo que ocurre dentro de ti.
Y no estás solo. Muchos sienten lo mismo pero no lo dicen, porque tienen miedo de parecer locos. Porque el mundo moderno ha domesticado tanto las almas que ya no se atreven a decir, estoy sintiendo algo que no se puede explicar. Pero las señales siguen apareciendo. Hay familias que se están desmoronando sin motivo claro. Hay enfermedades que surgen sin razón médica. Hay ataques de oscuridad que entran en las casas disfrazados de rutina. Y también hay luces que se encienden en las madrugadas sin fuente visible. Olores de rosas donde no hay flores. Sensaciones de presencia cuando estás completamente solo. ¿Tú crees que eso es casualidad? La Virgen ha dicho, en múltiples apariciones, que las señales serían primero para los que tienen ojos del alma, que el mundo no las entendería, que muchos se burlarían y que solo los pequeños del corazón las reconocerían como un susurro directo del cielo. San Miguel ha revelado que los que ignoran las señales no lo hacen por ignorancia, sino por orgullo. Porque reconocer las señales implica tomar una decisión, implica abandonar lo cómodo, implica dejar de correr detrás del mundo y empezar a caminar detrás de Dios. Y esa es la decisión que muchos no quieren tomar, porque es más fácil decir, todo está bien mientras el alma se desmorona. Es más fácil reír mientras el corazón sangra. Es más fácil cerrar los ojos que enfrentarse al hecho de que el fin no es una amenaza, sino una invitación urgente, una invitación final. Y lo más impactante de todo es que muchos ya han recibido señales personales, sueños que no olvidaron, palabras que se repiten en su mente sin razón, encuentros que parecen orquestados desde el cielo, canciones que suenan justo en el momento preciso, versículos que se abren solos en la Biblia, siempre en el mismo lugar, personas que llegan de la nada y les dicen justo lo que necesitaban oír. ¿Y cuántos han hecho caso? Algunos han sentido su alma estremecer, han llorado a solas, han prometido cambiar, pero al día siguiente la rutina los devoró otra vez. El mundo los tragó. El enemigo les susurró que fue emoción, que fue fantasía, que lo olviden y sigan como si nada. Pero esa no era una emoción, no era sugestión, era una alerta, era una marca, era un toque del cielo diciendo, estás viendo lo que otros no ven, escuchas lo que otros no oyen. No ignores lo que el alma ya entendió, porque ignorar una señal espiritual es cerrar la puerta a una segunda oportunidad. Y lo más peligroso no es no haber recibido señales. Lo más peligroso es haberlas recibido y no haberlas entendido. No todas las señales son visuales. Algunas son internas, un fuego que aparece sin causa, una necesidad repentina de ayunar, de consagrarse, de alejarse de ciertas personas, una incomodidad espiritual que antes no estaba, una sed que el mundo no puede saciar. ¿Y sabes qué significa eso? Que el Espíritu está hablando, que el cielo está gritando, que María está preparando a sus hijos, que San Miguel ya ha sido soltado para proteger a los que digan sí, y que las señales seguirán, pero cada vez serán más fuertes, más claras, más dolorosas para los que aún eligen dormir, porque llegará un momento, y no está lejos, en el que las señales ya no serán suaves, no vendrán en sueños, vendrán con fuego, con juicio, con lágrimas de los que, habiéndolo tenido todo para creer, prefirieron esperar un poco más. Pero ese poco más puede costarles todo. Y tú que estás aquí, que has escuchado hasta ahora, que has sentido tu piel erizarse, tus ojos humedecerse, tu alma estremecerse, tú ya has recibido más de una señal. ¿Estás dispuesto a ignorarla otra vez? Mientras el cielo trabaja en silencio, el enemigo no duerme. Mientras San Miguel levanta su espada, las sombras se arrastran por las rendijas de este mundo, colándose por los huecos que dejamos abiertos con nuestras distracciones, nuestras heridas, nuestros pactos inconscientes. Y si crees que el enemigo se manifiesta con cuernos y fuego,
entonces no has comprendido la profundidad de su astucia, porque el enemigo más peligroso no es el que grita, es el que susurra, y lleva siglos susurrando. Ha aprendido a disfrazarse de lógica, de modernidad, de progreso. Ha creado una red invisible de adormecimiento espiritual que atrapa sin que la víctima lo note. Y su estrategia más letal no es el ataque frontal, sino la distracción. Porque mientras tú miras para otro lado, él ya está construyendo fortalezas dentro de ti. El plan es sutil y empieza con una idea: tienes tiempo. Esa frase ha sido suficiente para frenar conversiones, apagar llamados, destruir destinos. Es la mentira que más ha funcionado, porque el alma sabe que algo se acerca, pero la mente, domesticada por el enemigo, susurra: después me arrodillo, después dejo ese pecado, después empiezo a orar, después vuelvo a la Virgen, después, y mientras tanto, el enemigo avanza. Te roba minutos disfrazados de entretenimiento, te arranca horas a través de pantallas sin alma, te vacía los días con conversaciones vacías, relaciones tóxicas, responsabilidades que no son tuyas. Y cuando te das cuenta, el alma está seca, la oración fría, la fe adormecida y el corazón lleno de cosas, pero vacío de Dios. Ese es su plan. No quiere que niegues a Dios, quiere que lo olvides, no quiere que renuncies a tu fe, quiere que la pongas en pausa, no quiere que odies la verdad, quiere que la sustituyas por 1000 verdades a medias que te hagan sentir cómodo, correcto, pero lejos del propósito divino. Y lo más impactante es que esta estrategia ha sido usada incluso dentro de los espacios sagrados. Muchos templos se han llenado de palabras suaves, pero se han vaciado del fuego del Espíritu. Mensajes que no confrontan, que no despiertan, que no exigen. Predicadores que temen al escándalo más que al infierno. Pueblos enteros que siguen costumbres, pero ya no escuchan al cielo. El enemigo ha aprendido a sembrar dudas con aparente sabiduría. Ha usado ciencia para suplantar milagros. Ha disfrazado el pecado como expresión de libertad. Ha transformado la palabra santidad en sinónimo de fanatismo y ha convencido a millones de que luchar por el alma es algo anticuado, extremo, radical. Y así, su plan avanza. Porque mientras las almas buscan placer, reconocimiento, distracción, aceptación, él cosecha almas tibias, almas que rezan cuando todo falla, almas que prometen cuando sienten miedo, almas que se alejan apenas las cosas mejoran. Y esas almas son las más fáciles de atrapar. Y los elegidos, esos son los verdaderos objetivos del enemigo, porque el enemigo no pierde tiempo con los que ya tiene. Va detrás de los que se han resistido, los que lloran a escondidas, los que aún tienen luz, los que no se doblegan, los que, a pesar de todo, siguen creyendo. Y por eso, el plan contra ellos es más sutil, más sucio, más personal. Empieza con heridas no sanadas, con recuerdos que regresan justo cuando vas a orar, con voces que te dicen que no eres digno, con pensamientos que susurran: ¿y si todo esto es mentira? Con ataques disfrazados de lógica, de ansiedad, de cansancio emocional. Porque si el enemigo no puede destruirte, tratará de silenciarte. Y si no puede silenciarte, buscará distraerte. Y si no puede distraerte, tratará de usar tus propios pecados pasados para que creas que Dios ya no te quiere. Pero ahí es donde muchos caen, porque no entienden que el enemigo no teme a tu pasado, teme a tu despertar. Tú puedes haber sido lo que sea, puedes haber caído 1000 veces, pero si hoy decides despertar, si hoy decides volver, te conviertes en amenaza, y el enemigo no soporta las amenazas. Por eso, los ataques aumentan cuando decides cambiar. Por eso, las tentaciones se intensifican cuando decides consagrarte. Por eso, las pruebas parecen injustas justo cuando comienzas a caminar hacia la luz. Pero no es coincidencia. Es guerra, una guerra invisible, una guerra que muchos no ven,
Una guerra en la que tú ya estás involucrado, aunque no lo hayas pedido. Y es ahora cuando debes entender una verdad brutal. Si no estás luchando por tu alma, alguien más está luchando para arrebatártela. El plan oculto del enemigo ha sido revelado a muchos en sueños, en revelaciones, en palabras proféticas. Y la Virgen, a través de lágrimas, ha advertido: mis hijos no están preparados para lo que viene, porque el enemigo ha logrado que se entretengan mientras el juicio se aproxima. Y esas palabras no son para asustar, son para despertar. Porque mientras tú estás aquí, escuchando, sintiendo que algo se mueve dentro de ti, el enemigo ya está diseñando la próxima distracción, la próxima caída, el próximo atajo, el próximo susurro disfrazado de razón. Pero si tú sabes que esto no es casualidad, si tú sientes que este mensaje no es un simple video, si tú entiendes que algo dentro de ti ya ha comenzado a arder, entonces es porque has sido marcado. Y si has sido marcado, eres blanco, eres objetivo, eres amenaza. Y por eso el enemigo no te dejará en paz. Hay personas que entran en una habitación y todo cambia. No dicen mucho, no alzan la voz, no imponen su presencia con fuerza, pero hay algo en ellas que transforma el aire. Una paz que desarma, una mirada que atraviesa, una luz que sin explicar nada lo explica todo. No es carisma, no es personalidad, no es magnetismo humano, es presencia. Una presencia que no viene de este mundo, una presencia que no se compra ni se estudia, una presencia que se cultiva en el secreto, en el dolor, en las noches largas donde nadie ve, pero Dios está. Y esa presencia es la marca de los últimos elegidos. Porque el enemigo puede imitar dones, puede copiar talentos, puede hasta disfrazarse de luz, pero no puede falsificar la presencia, no puede replicar el aroma del cielo, no puede generar ese temblor que se siente cuando alguien entra lleno de lo eterno. Los que cargan esta presencia no siempre lo saben, no se creen especiales. De hecho, muchos luchan con sentimientos de inutilidad, de indignidad, de cansancio constante. Pero a pesar de todo, cuando oran, el cielo se inclina. Cuando lloran, las dimensiones tiemblan. Y cuando callan, Dios habla a través de su silencio. Esta presencia no viene porque la persona sea perfecta, viene porque fue quebrada. Viene porque, en lugar de endurecerse, decidió rendirse, porque permitió que Dios ocupara espacios que el mundo había dejado vacíos. Y una vez que Dios entra, Él no pasa desapercibido. Muchos han sentido esto sin entenderlo. Una sensación repentina de paz en medio del caos. Un calor inexplicable en el pecho cuando alguien comienza a orar. Un impulso de llorar sin saber por qué, al escuchar a alguien hablar de lo espiritual con sencillez. Esa es la presencia. Y lo que el mundo no sabe es que esa presencia es más poderosa que 1000 discursos, más efectiva que cualquier estrategia, más peligrosa para el infierno que cualquier grito de guerra. Porque cuando alguien porta esa presencia, los demonios huyen antes de que diga una sola palabra. La Virgen ha revelado en muchas de sus apariciones que los últimos elegidos no vendrán con fama ni con títulos, sino con presencia. Serán rechazados por muchos, serán malinterpretados, serán humillados por no encajar en los moldes del mundo, pero donde ellos entren, el ambiente se abrirá, los enfermos comenzarán a sanar, los oprimidos sentirán alivio, y los que están a punto de rendirse encontrarán fuerza sin saber de dónde vino, porque no será la persona, será aquel que habita en ella. Y por eso el enemigo los teme, no porque sean poderosos, sino porque ya no viven por sí mismos, porque ya no buscan su nombre, ni su gloria, ni su lugar. Solo buscan estar donde Dios quiere, y cuando eso sucede, el infierno tiembla. La presencia no necesita altar, no necesita luces, no necesita un micrófono. Se manifiesta en un hospital, en una cárcel, en una cocina, en una banca del parque donde alguien ora en silencio mientras el mundo pasa sin mirar.
¿Y cómo se cultiva esta presencia? Con obediencia, con renuncia, con dolor que no se maldice, sino que se ofrece, con fidelidad cuando nadie ve, con fe cuando todo parece perdido, con silencio cuando todos quieren hablar, con amor, aun cuando el alma está rota. Hay madres que la tienen, ancianos que oran sin ser vistos, jóvenes que no entienden por qué lloran cuando escuchan el nombre de Jesús, niños que sienten que hay alguien con ellos mientras duermen. Todos esos ya están cargando algo que no se ve, pero que transforma todo a su alrededor. Esa presencia hace que los ambientes cambien. Donde había ansiedad, se siente paz. Donde había rabia, aparece el llanto. Donde había tinieblas, la luz comienza a filtrarse, aún sin razón lógica, y nadie puede explicarlo. Solo saben que algo, o mejor dicho, alguien ha llegado. Y si tú has sentido que a veces, sin buscarlo, otros se te acercan para hablar de sus problemas, si personas que no te conocen te piden que ores, si has notado que sin querer llevas calma a los que están en tormenta, entonces debes saber algo. No es casualidad. Tú estás cargando algo. La presencia ya comenzó a fluir y el cielo ya comenzó a usarte. A veces no necesitas hacer más, solo permanecer, porque donde tú estás, Dios quiere habitar. Y si tú lo permites, si tú te limpias, si tú mantienes tu lámpara encendida, la atmósfera donde camines nunca más volverá a ser la misma. Porque los que portan la presencia no solo cambian ambientes, cambian destinos. Y sin saberlo, están cumpliendo con su misión. Una misión que no será celebrada aquí, pero que en el cielo ya ha comenzado a ser registrada. Hay nombres que abren puertas, nombres que cierran heridas, nombres que levantan multitudes. Pero hay un nombre, un solo nombre, que hace temblar al infierno. Un nombre que las tinieblas no pueden pronunciar sin retorcerse. Un nombre que, cuando es dicho con fe verdadera, atraviesa las dimensiones y provoca una reacción inmediata en el mundo espiritual. Jesús. No es solo una palabra, no es solo un recuerdo, no es solo una figura religiosa. Es poder, es fuego, es autoridad absoluta en cada letra. Y sin embargo, el mundo lo ha banalizado, lo ha reducido a símbolo, a imagen colgada en paredes, a nombre repetido sin peso, a muletilla espiritual para los desesperados. Y eso es parte de la estrategia del enemigo, porque el diablo no teme que repitas el nombre por costumbre, teme que lo pronuncies con conciencia, con fuego, con autoridad, con intimidad, porque cuando lo haces, algo se rompe, algo se activa, algo invisible comienza a moverse. Las Escrituras lo dicen: en su nombre se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso no es poesía, es ley espiritual. Una ley que los demonios conocen mejor que muchos creyentes. Una ley que hace que las puertas del infierno se estremezcan cuando alguien, aún en su debilidad, clama desde su dolor: Jesús, ten misericordia de mí. No se necesita una gran oración, no se necesita un discurso perfecto, solo se necesita decirlo con verdad. Y eso lo cambia todo. Los elegidos, los últimos que están siendo activados, han comenzado a descubrir este secreto: que no importa cuán oscuro esté el ambiente, cuán densa sea la niebla, cuán fuerte sea el ataque, cuando invocan ese nombre, algo cede. Lo han vivido en medio de ataques de pánico, en sueños donde figuras oscuras los paralizaban, en momentos donde pensaban que iban a morir, en situaciones donde no sabían qué hacer. Y bastó con decirlo: Jesús, y la atmósfera cambió, el enemigo retrocedió, el aire se hizo más liviano, la luz regresó. ¿Por qué? Porque no es solo sonido, es identidad. Cada vez que tú pronuncias su nombre con reverencia, tú estás llamando al Rey, estás abriendo una puerta legal para que su presencia intervenga, y el infierno lo sabe. Por eso tantos ataques giran en torno a que lo olvides, a que lo sustituyas por fórmulas vacías,
a que confíes en ti mismo, en tu fuerza, en tu mente, porque mientras creas que puedes solo, no invocarás su nombre. Y si no lo invocas, el enemigo puede operar con más libertad. La Virgen, en muchas de sus manifestaciones, ha revelado este misterio. El poder del nombre de Jesús será el arma más temida en los últimos tiempos. No el número de seguidores, no la elocuencia, no las estructuras religiosas, el nombre. Un joven relató cómo fue atormentado por años con presencias en su habitación. Oraciones largas, velas, objetos bendecidos. Nada funcionaba. Hasta que una noche, cansado, con lágrimas en los ojos, sin saber ni qué decir, solo susurró: Jesús, si tú estás, quédate y haz que todo esto se vaya. Y todo se fue, para siempre, porque no lo dijo desde la mente, lo dijo desde el alma. Y ese es el lenguaje que activa el poder. Otro testimonio habla de una mujer al borde del suicidio que en el momento exacto en que se rendía, escuchó interiormente una voz que le decía: llámame por mi nombre. Y aunque no entendía, repitió con temblor: Jesús, Jesús, Jesús. Y el abismo que la rodeaba se desmoronó. La oscuridad se partió. La vida volvió, porque el nombre de Jesús no es una idea. Es un escudo, una espada, una bandera, una puerta. Y los que lo conocen de verdad no lo usan como una fórmula mágica. Lo pronuncian como quien respira, como quien se aferra, como quien clama por vida cuando todo lo demás se ha derrumbado. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has invocado ese nombre creyendo de verdad en lo que Él es? No importa cuán sucio te sientas, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuánto hayas perdido la fe, el nombre sigue teniendo poder y tú sigues teniendo permiso para usarlo. Ese nombre ha sido entregado como herencia, como arma, como escudo para los tiempos más oscuros. Y ahora, cuando todo en el mundo comienza a colapsar, cuando el caos se disfraza de normalidad, cuando las almas están más distraídas que nunca, el cielo te recuerda que hay un nombre que puede devolverlo todo, un nombre que abre los cielos, un nombre que rompe cadenas, un nombre que da paz en medio de la guerra, y ese nombre vive, late, escucha, responde. Y si tú hoy te atreves a decirlo con fe, con entrega, con necesidad real, si tú hoy cierras los ojos y simplemente pronuncias Jesús, sin más, sin adornos, sin máscaras, entonces algo en ti comenzará a moverse, porque cuando ese nombre entra, lo viejo se cae, las mentiras se quiebran, el enemigo retrocede y lo eterno comienza a nacer dentro de ti. El enemigo rara vez ataca de frente. Él no aparece con fuego en los ojos ni cadenas en las manos. No, él estudia, observa, espera. Y cuando menos lo esperas, cuando crees que todo va bien, cuando bajas la guardia, ahí es cuando activa su trampa. Y lo más peligroso es que no se siente como una trampa, se siente como algo normal, cotidiano, hasta cómodo, porque las trampas invisibles no se ven, se sienten, y si no estás en el espíritu, te atrapan sin que lo notes. Una de las trampas más efectivas del enemigo es la distracción disfrazada de bendición. Sí, proyectos que parecen buenos, relaciones que parecen inofensivas, oportunidades que lucen como respuesta divina, pero que lentamente te alejan del propósito, de la oración, de la intimidad con Dios. Y lo más sutil es que, como todo parece ir bien, no lo cuestionas, hasta que un día, sin saber cómo, ya no tienes tiempo para orar. Tu paz se ha ido, tu fuego interior se apagó y sientes que Dios está lejos, cuando en realidad fuiste tú quien se alejó sin darte cuenta. Otra trampa invisible, el cansancio emocional, no es físico, no es laboral, es un agotamiento que no entiendes, como si tu alma estuviera desgastada, sin razón clara. Eso es un ataque directo al espíritu, una niebla que impide que avances, que ores, que te conectes, te vuelve lento, indiferente, y poco a poco te aísla, porque el enemigo sabe que una oveja aislada
es una oveja vulnerable. Y si logra separarte del rebaño, si logra hacerte creer que estás solo, que nadie te entiende, que tu lucha es diferente, entonces empieza a hablar. Y sus palabras no son gritos, son susurros, dulces, suaves, pero mortales. Ya no eres el mismo. Dios ya no te escucha. Si fueras fuerte, no sentirías esto. Tal vez todo esto es tu imaginación. Y si no estás lleno de la verdad, esas mentiras comienzan a parecer reales. Otra trampa común es el orgullo espiritual camuflado de celo. Es sutil. Comienza cuando comparas tu fe con la de otros, cuando crees que tú entiendes más, que tú ves lo que otros no ven. Y sin darte cuenta, el enemigo infla tu ego, usando la misma fe, hasta que ya no escuchas a nadie, ya no te corriges, ya no te arrodillas. Y entonces el espíritu se retira en silencio, porque Dios no habita en altares de soberbia. También hay trampas emocionales, heridas no sanadas que se activan justo cuando estás avanzando, personas del pasado que reaparecen, ofensas pequeñas que se vuelven gigantes, todo orquestado para que pierdas el enfoque, para que pierdas la paz, para que digas cosas que no deberías, para que retrocedas justo cuando estabas por avanzar. ¿Te ha pasado? ¿Has estado bien y de repente un pensamiento, una conversación, una emoción y todo se derrumba? Sientes que has retrocedido semanas, meses. Eso no es casualidad. Eso es una trampa invisible. Y no olvides una de las más peligrosas, la normalización del pecado. No pecados escandalosos, no. Pequeños hábitos, compromisos ligeros, pensamientos recurrentes, risas ante cosas que antes te dolían, aceptación de lo que sabes que no está bien. Y lo peor, justificarlos con frases como Dios conoce mi corazón. No es tan grave, todos lo hacen. Y así poco a poco el alma pierde sensibilidad. Y cuando el alma ya no siente, ya no discierne. Y cuando no discierne, es terreno abierto para cualquier influencia. La Virgen ha llorado en muchas de sus manifestaciones por esta causa, porque sus hijos están siendo atrapados sin saberlo, porque muchos creen que están en la luz, pero caminan entre sombras, y no porque sean malos, sino porque dejaron de vigilar. San Miguel ha advertido, las trampas serán cada vez más sutiles. Solo los que oren sin cesar las detectarán. Y eso es una alarma, una advertencia directa, porque el tiempo se acorta y el enemigo ya no está apuntando a los tibios, está apuntando a los llamados, a los que tienen destino, a los que llevan fuego dentro, a los que pueden despertar a otros. Y si tú estás sintiendo esta palabra, si algo dentro de ti arde, duele, se sacude, es porque tú también has estado cerca de alguna trampa, o quizás ya estás dentro de una, y el cielo te está extendiendo la mano para salir, pero no lo harás con fuerza, ni con intelecto, saldrás con luz. Porque la única manera de vencer lo invisible es ver con los ojos del Espíritu, y para eso necesitas silencio, necesitas oración, necesitas discernimiento, necesitas volver a escuchar la voz del que te llamó, la voz que dice, este no es tu lugar. No te acostumbres a lo que vine a romper. Levántate, hay más, mucho más. Y cuando esa voz vuelva a sonar, todo en ti responderá, no por miedo, sino porque el alma reconoce su origen y sabe que ha llegado el momento de romper la trampa. Cuando todo se rompe, cuando ya no queda fuerza, cuando las oraciones parecen no pasar del techo, hay algo que permanece de pie, algo que no cambia, que no se retrasa, que no depende de nuestros méritos ni de nuestro estado de ánimo, la promesa. Sí, esa promesa que no fue escrita con tinta ni sellada con fuego humano, fue escrita con lágrimas divinas y sellada con sangre sagrada. Una promesa que nació antes de que tú nacieras. Una promesa hecha desde el corazón del Padre, susurrada a través de los profetas, confirmada por la Virgen, sostenida por el Espíritu y protegida por la espada de San Miguel. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que esa promesa te incluye, aunque no lo creas.
aunque no lo entiendas, aunque no te sientas digno. Hay una promesa que fue diseñada específicamente para ti. No es genérica, no es masiva, es personal. Tu nombre está dentro de ella, tu historia, tus lágrimas, tus luchas, todo. Y aunque hayas fallado, aunque hayas retrocedido, aunque te hayas perdido 1000 veces, la promesa sigue ahí, porque Dios no es hombre para mentir. No olvida lo que promete, no se cansa de esperar, no borra su palabra porque tú hayas tropezado. Él es fiel, aunque tú no lo hayas sido. Y eso es lo que aterra al enemigo, que a pesar de sus ataques, a pesar de las trampas, a pesar de las heridas, hay una promesa que no se rompe. Una promesa que grita más fuerte que tus errores, que brilla más que tu oscuridad, que permanece cuando todo lo demás ha fallado. Quizás tú has creído que Dios se ha olvidado de ti, que todo lo que soñaste era solo emoción, que tus oraciones no fueron escuchadas, que tus ayunos fueron en vano, que tus lágrimas no movieron nada. Pero la verdad es que cada clamor tuyo fue registrado, cada sacrificio, cada acto de obediencia silencioso, cada vez que perdonaste cuando te dolía, cada noche que te arrodillaste sin sentir nada. Todo eso activó la promesa, porque la promesa no se basa en cómo te sientes, se basa en lo que Él dijo, y lo que Él dijo no se revoca. María ha revelado en múltiples mensajes celestiales que Dios no olvida a sus pequeños, que Él guarda en lo profundo de su corazón los nombres de los que han permanecido, los que han creído contra toda esperanza, los que no se han rendido, aunque todo parecía gritarles que lo hicieran. Y hay una palabra que ella ha repetido con fuerza. La promesa no está muerta, no está enterrada, no está caducada, sigue latiendo, sigue ardiendo, sigue avanzando, incluso cuando tú te has detenido. Y ahora, justo en este tiempo profético, cuando el mundo está envuelto en oscuridad, cuando las estructuras humanas tiemblan, cuando las máscaras caen y el juicio se acerca, la promesa está comenzando a cumplirse, no para todos, sino para los que aún esperan, para los que todavía tienen aceite en su lámpara, para los que, aunque estén heridos, no han soltado la antorcha, para los que han dicho, no entiendo, pero sigo, no veo, pero confío, no siento, pero me aferro. A esos, el cielo se les abrirá, y no será con aplausos, será en lo secreto, en lo íntimo, en esa madrugada donde todo parecía perdido y, de pronto, algo cambia. Una palabra, un abrazo inesperado, una provisión que llega sin explicación, un silencio que se vuelve respuesta, una presencia que te envuelve y te hace llorar sin saber por qué. Eso es el cumplimiento. No siempre será espectacular, no siempre será público, pero será eterno y nadie podrá arrebatártelo. Muchos han abandonado justo antes del cumplimiento, justo antes del giro, justo antes de la respuesta, y el enemigo lo sabía. Por eso atacó tan fuerte, por eso lanzó su veneno con urgencia, porque vio que la promesa estaba cerca, y tú también estás cerca, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no entiendas nada. La promesa está más cerca de lo que piensas. Pero hay algo que debes recordar. Las promesas no son automáticas. Requieren fe, requieren perseverancia, requieren fuego interno, requieren que, aún con lágrimas, digas, yo no suelto esto, porque sé que Dios no me soltó a mí. Y cuando haces eso, cuando decides permanecer, incluso sin evidencia, entonces el cielo empieza a moverse y los ángeles son activados. Y San Miguel levanta su espada, y la Virgen intercede con lágrimas, y la nube comienza a cambiar de forma, y la lluvia que parecía no llegar empieza a caer. No será cuando tú digas, no será como tú imaginas, pero será perfecto, será eterno, será sagrado, porque la promesa que Dios te hizo no nació del polvo, nació de su propio corazón, y lo que nace del corazón de Dios nunca muere. Hay lugares donde el tiempo no manda,
donde la lógica no entra, donde el miedo se queda fuera, temblando como un forastero sin identidad. Son lugares ocultos, sellados, sagrados, donde solo entran los que han sido despojados, los que han llorado lo suficiente, los que han sido quebrados, aplastados, perseguidos, pero no destruidos. Porque en ese lugar habita lo inquebrantable. No se trata de templos físicos, ni de altares visibles, ni de catedrales majestuosas. Ese lugar está en el espíritu, un espacio que no todos encuentran, porque para llegar allí, primero hay que atravesar el desierto, perder muchas cosas, sufrir muchas renuncias, romper con lo que te definía y finalmente rendirte. Es ahí donde Dios lleva a sus elegidos en los tiempos finales, a ese cuarto invisible, a ese rincón del alma donde ya no hay máscaras, donde ya no necesitas que te aplaudan, ni que te entiendan, ni que te sigan. Solo necesitas una cosa, que Él esté, y cuando Él está, todo cambia, porque en ese lugar ya no te afecta lo que pierdes, ni lo que dicen, ni lo que falta. Has tocado una dimensión donde lo eterno gobierna, donde el rugido del mundo se apaga, donde las heridas se convierten en llaves, donde tus cicatrices abren puertas que el talento nunca podría abrir. Y es allí, justo allí, donde nace lo inquebrantable. No es una fuerza física, no es un carácter fuerte, no es resistencia humana, es una posesión divina. Es cuando tú desapareces y solo queda Él. Es cuando ya no reaccionas con ira, sino con paz. Cuando ya no preguntas ¿por qué?, sino ¿para qué? Cuando ya no huyes del dolor, porque has entendido que el dolor fue tu maestro. Los que han llegado a este lugar cargan una mirada distinta. No juzgan, no discuten, no buscan convencer. Ellos son, y su sola presencia incomoda al infierno, porque lo inquebrantable no se dobla, no se rinde, no se negocia, no se distrae. Sabe quién es, y más aún, sabe de quién es. La Virgen ha mostrado en apariciones privadas que en los últimos tiempos Dios está formando un ejército secreto, no en escenarios, no en redes, no en tarimas, sino en el anonimato, en cuartos oscuros donde solo hay una Biblia abierta, una vela encendida y un alma arrodillada. Allí se forja lo inquebrantable, y muchos de ellos no se sienten listos, se sienten frágiles, incapaces, pequeños. Pero eso es precisamente lo que los hace peligrosos para el infierno, porque ya no confían en su fuerza, confían en aquel que habita en su debilidad. Y es ahí donde está la clave final. No es hacer más, no es correr más, no es hablar más, es habitar, habitar en su presencia, habitar en su palabra, habitar en la certeza de que, aunque tiemble todo, Él no se mueve. Y si tú estás en Él, tampoco tú te moverás, porque el caos vendrá, las naciones caerán, la fe de muchos se enfriará, los templos serán sacudidos, los tronos humanos se romperán, las estructuras que parecían eternas colapsarán, y muchos se confundirán, pero tú no, porque tú habitas en el lugar secreto, tú escuchaste antes que gritaran, tú viste antes que mostraran. Tú lloraste cuando todos reían, tú te arrodillaste cuando todos corrían, y ahora estás listo, no porque lo sepas todo, sino porque lo has entregado todo, y en ese estado nada puede quebrarte. A ti, que has llegado hasta aquí, que has sentido el fuego, que has llorado en silencio con cada palabra, que has sentido que este mensaje fue escrito para tu alma, debes saberlo. Fuiste elegido para habitar donde lo inquebrantable nace, y desde ese lugar vendrá tu asignación, tu autoridad, tu voz, tu unción, tu victoria, porque ya no necesitas ser fuerte, solo necesitas estar donde Él está, y donde Él habita. El infierno no tiene acceso, así que guarda esto en tu espíritu. El mundo puede temblar, el enemigo puede rugir, las circunstancias pueden cambiar, pero aquel que habita en ti permanece para siempre. Y si Él permanece, tú también.